Hola a todos, con ustedes el instructor Fide Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Continuamos viendo el famoso match de Merano, Italia 1981, donde se enfrentó el entonces campeón del mundo Anatoly Karpov contra el aspirante Viktor Kornoich. Veremos a continuación la partida número 12, disputada un 2 de noviembre de 1981. Muchas cosas inesperadas en la 12ª partida. La apertura empleada por el campeón, la defensa no habitual en el desafiante y un incidente durante el juego confieren a este encuentro motivos de puntualización especial. Karpov se aparta de la jugada E4 y adopta la apertura inglesa, la que emplea sistemáticamente su rival. Más que un recurso psicológico, nos parece una solución transitoria para eludir por el momento la defensa abierta de la partida española que Kornoich maneja con habilidad, sintiéndose como pez en el agua. A esta altura, los analistas soviéticos no encuentran una continuación clara para neutralizar la propuesta defensiva que el negro empleara con éxito. Kornoich sorprende con la adopción de la defensa Grunfeld debido a la inventiva del maestro austríaco del mismo nombre. Generalmente el blanco queda con un fuerte centro de peones y el dominio de la columna B. El equilibrio lo buscan las negras ejerciendo una fuerte presión central con piezas menores. Esta es la característica en líneas generales que tiene el juego en su primera parte. Pero no hay duda de que los mejores emplazamientos del blanco le brindan continuaciones óptimas y puede elegir entre buenas variantes a seguir. La elección le otorga un peón de ventaja en un final de torres, peones y alfiles de distinto color con una marcada tendencia al empate. El campeón sueco Ulf Andersson, ganador del primer torneo Clarín en Buenos Aires, Argentina, y muy conocido en el ambiente argentino, criticó el juego del campeón diciendo: busca tanta seguridad que no calcula continuaciones complicadas pero ganadoras. Esta partida es un ejemplo. Hasta el momento es la producción que centra las más duras críticas. Miguel Naidor, el héroe de 100 batallas presente en el match, afirmó: fue la peor. Robert Weiner mostró su desencanto expresando: pienso que Capablanca, Alekhine y Fischer habrían rematado rápidamente teniendo tan enorme ventaja de desarrollo y los temas agresivos que surgían de la posición. Está bien que no nos guste de aventuras dudosas, pero estas eran maniobras al alcance de su cálculo. Ha sido el juego con peores errores y el más desilusionante. Es realmente la jugada 17 H5 en lugar de alfil F4 absolutamente ganadora, sin discusión, como sugieren las diversas opiniones de los maestros presentes, o tiene la defensa recursos para articular un buen dispositivo. Creemos que no se puede ser tan definitivo, habida cuenta de que el negro no tiene la obligación de responder con H5 con G4. Con G5, perdón. Y como si no fuera poco, el cuadro de sorpresa en el planteo y desarrollo de la partida, el campeón del mundo presentó una amarga queja por comportamiento indebido de su oponente. El receptor de la misma, gran maestro Svetozar Grigoris, gran maestro yugoslavo, presidente del jurado, convocó al mismo dando lectura a la nota. Su parte principal expresa: aproximadamente a los 25 minutos del comienzo de la 12ª partida, el retador señor Kornoich me dirigió insultos en voz alta y planteó 3 peticiones. Karpov: primero, se castiga a Kornoich por la violación de los reglamentos. Segundo, que el aspirante diera las excusas correspondientes por su actitud. Y tercero, que el jurado aportara las medidas necesarias para que tales violaciones reglamentarias no se repitieran. El jurado, después de deliberar por espacio de 2 horas y media, resolvió advertir a Kornoich que se abstuviera de esta incorrecta conducta, previniéndole que en caso de repetir tan grosera actitud se le aplicaría una multa de 15.000 francos suizos. Bueno, cuando la pasión desborda, Kornoich tenía mucho material o mucha reserva de malestar, mejor dicho, contra la Unión Soviética, y justificadamente. Bien, veremos la 12ª partida. Karpov con las piezas blancas inicia el juego con C4, responde Kornoich con caballo F6, caballo C3. Bueno, la movida C4 no es una sorpresa que el campeón abandone momentáneamente su favorita E4. Esta apertura, junto con las partidas italianas jugadas en la
En sus dos últimos encuentros con piezas blancas muestran a las claras que Karpov no está conforme aún con la preparación para combatir el Ruy López abierto con el cual Korchnoi le infligiera su única derrota. Existen conocidos antecedentes en el match de Baguio 78, donde después de empatar rápidamente con la mencionada variante en la sexta partida, se planteó la apertura del texto. Igualmente sucedió en los juegos 26 y 30. Entonces, D5, forzando el esquema Grunfeld, al cual el desafiante es muy afecto. C por D5, caballo por D5, caballo F3, caballo por C3. Buena jugada. Define primero la situación del caballo, pues no desea el siguiente planteo. Korchnoi, G6, E4, caballo por C3, D por C3, donde el fianchetto negro carece de sentido estratégico, ya que está sólidamente la conformación de peones ubicada de la blanca. Caballo por C3, B por C3, G6, D4. El blanco desea entrar en los modernos sistemas de la mencionada defensa, vale decir la variante del cambio, pero con el caballo en F3, que paradójicamente fue introducida por el propio Korchnoi, esta línea. La alternativa sería jugar con el centro retenido a base, ¿no es cierto?, de G3, siguiendo por transposición el rumbo de la mencionada partida número 30 de Baguio. Entonces tenemos D4, alfil G7, perdón, acá hay un detalle. Claro, alfil G7. E3, C5, alfil B5, jaque. Este es el complemento del sistema adoptado por el campeón. Ahora los problemas debe resolverlos el negro y se ve a simple vista que cualquier tapada no es totalmente cómodo. Caballo D7. La alternativa caballo C6 es peligrosa, mientras que alfil D7 corresponde a alfil D3, que deja al negro con piezas mal ubicadas. Sin embargo, el caballo en D7 tampoco es muy feliz, ya que su ubicación natural estaría en C6, bloqueando el peón A blanco, el peón torre dama, digamos, o peón A del blanco, seguido del control de la casilla C4. A la luz de esto, cabe interrogar si la secuencia correcta del negro, cuál sería al principio. Lo tenemos enroque corto, A4, A6. Esta jugada, que fue criticada por el gran maestro Miguel Nairo, no es tan mala en sí, ya que el esquema adolece de debilidades tanto en la columna B como en el punto B6. Si el negro juega pasivo, la jugada A5 de las blancas establecería una clara ventaja en el sector. Las mejoras al juego negro deberán buscarse antes de este momento. Entonces tenemos alfil D3, B6, necesario para neutralizar la amenaza A5. Torre B1, alfil B7, E4. Entonces E4, dama C7, torre E1. Esta jugada suscitó extrañeza en los críticos, pero muy pronto se verá la punta del ovillo. La natural, dama E2, dejaría sin protección el peón A4. Torre E1, E6, una desagradable necesidad para limitar la expansión del centro blanco, ya que debilita importantes casillas negras. E5. Esta jugada de aspecto tan barroco es en realidad una fuerte jugada posicional. En efecto, se gana espacio y fijan los holds negros de 6 dama, D6 y F6, formalizando
una especie de cadena de peones que apunta amenazante al propio rey negro. Además se anula en forma permanente el orgulloso alfil del rey negro, mientras que lo único que se entrega es la casilla D5, que estaría acá, ¿no es cierto? Y una potencial debilidad del punto D4. Pero existe un secreto, y es que el caballo negro no puede llegar a la casilla central mencionada, por lo que el segundo jugador queda condenado a una desagradable pasividad. H6, H4, un aire muy convincente, pues frena en el futuro una expansión del negro, mientras que en lo inmediato amenaza quebrar con H5 la resistencia por casillas blancas. Torre F a D8, alfil. Bueno, con esta jugada, torre F a D8, el caballo debe orientarse hacia F8 para proteger al monarca, pero cada vez está más lejos del soñado caballo D5. Lo tenemos alfil F4. Acá el campeón, consciente de la ventaja obtenida, se mantiene fiel a su estilo. Los críticos estimaron que era ganador el ataque basado en lo siguiente. Lo vamos a mostrar. H5, G5, caballo por G5, H por G5, alfil por G5, que lo hubiesen ejecutado los jugadores clásicos como Capablanca, ya sea Lasker o Alekhine. Pero no es obligatorio después de H5 jugar G5. El negro podría haber jugado G por H5 o lisa y llanamente caballo F8 con buenas expectativas de defensa. Así que no era tan lapidario esta jugada. Alfil F4, caballo F8, alfil E3, torre A B8, dama E2, alfil C6, contrajuego natural que sin embargo favorece al primer jugador, ya que se descuidan algunos puntos débiles en el ala de dama. Alfil por A6, C por D4, C por D4, alfil por A4, caballo D2, dama C6. Cornois, gran estratega, se agranda en la adversidad y crea defensas muy ingeniosas. Amenaza ahora B5 ganando una pieza. Eso sería la jugada, B5. Y el alfil negro blanco quedaría atrapado. Torre E, C1, dama A8, alfil D3, alfil C6, F3, B5. Bueno, con alfil SC6, vigilancia y ataque, el negro trata de que el caballo no entre en su campo. Y ahora B5. Audaz intento que con la idea de liberar su juego, en realidad lo compromete aún más al entregar las casillas C5 y A5. Obviamente no es posible ahora jugar alfil por B5 debido a alfil por B5, torre por B5, dama A6, torre C a B1 y torre D5 ganando en el acto. Así que el blanco juega caballo B3. Más preciso era torre A1, dama B7 y ahora caballo B3, y las amenazas obligan a entregar el peón B sin compensación alguna. Karpov deja pasar una gran chance de victoria. Hoy tenemos la jugada caballo B3, torre B a C8, caballo C5, caballo D7. Buena jugada. El desafiante comprende la clave estratégica de la posición y se prepara a entregar su peón alfil, su peón débil, mejor dicho, a cambio de simplificar suficientemente la posición y conseguir la temática de la casilla D5. Caballo E4, alfil por E4. No se puede permitir que el caballo blanco haga estragos. Torre por C8, dama por C8, alfil por E4, dama C4,
Y el negro está consiguiendo su objetivo. El peón de ventaja que obtendrá Karpov no será suficiente para imponerse. Alfil D3, dama C3, alfil por B5. Mencionaremos que no se podía en este momento jugar torre por B5 por caballo por E5, atacando el punto D3. Alfil por D5, caballo B6. El negro logró su objetivo y puede decirse que alcanzó la igualdad. Su juego activo compensa al peón menos, que por otra parte es el peón de D4 de las blancas, que ahora es muy débil e inútil. Dama D3, caballo D5. La simplificación no es de temer, pues desaparecería la temible pareja de alfiles. Alfil F2, H5. Cornwall activa su fuerza al máximo, además de intentar un eventual alfil H6, fija el peón H4 blanco en un color conveniente. Claro, del alfil negro. Dama por C3, caballo por C3, torre B3, caballo D1. Buena jugada. Más le interesa al desafiante conseguir alfiles de distinto color y quitar la defensa del peón de D4. Torre D3, caballo por F2, rey por F2, torre B8. El alfil no tiene buenas retiradas. Con poco tiempo el negro aprovecha todas las contingencias. Entonces tenemos alfil C4, torre B2 jaque, rey G3, buen jaque porque obliga al rey blanco a no ir directamente al centro del tablero. Torre B4, buena jugada. Una trampa genial. Torre C3. Si el alfil se moviera, venía la extraordinaria jugada torre por D4, torre por D4, alfil por E5 jaque, torre F4, y el negro no puede perder a pesar de la torre D menos. La clavada influye fundamentalmente. Entonces tenemos torre C3, torre B8, después de torre C3, quiero mencionar que acá se suspendió la partida, pero son pocas las chances del blanco. En efecto, si ya tuviera hecho F4, el blanco, reforzando el centro con D5, abriría la peligrosa diagonales blancas sobre el rey adversario. El desafiante aprovecha este atraso para clavar el alfil, paralizando el accionar del blanco. Muy buena jugada la de Cornwall. Torre B8. La jugada secreta. La alternativa era torre B2, torre B7 era equivalente. Se amenaza tanto torre C8 como torre D8. F4, torre C8, rey F2, marcha hacia su alfil para apoyarlo y esclavar sus fuerzas, pero alfil F8, buena jugada. Rey E3 y este alfil llega a tiempo para estorbar el plan blanco. Alfil F4, B4, la amenaza alfil E1 debe ser neutralizada, con lo que el empate resulta forzoso. Torre C1, no se puede permitir la entrada de este alfil. Alfil A3, torre C2, alfil B4, torre C1 y tablas. Una lucha vibrante donde los aspectos reglamentarios atingentes al match tuvieron probablemente una importancia decisiva. En efecto, como lo fundamental es no perder, Karpov dejó pasar alguna importante chance de victoria. Por el lado de Cornwall se rescata la tenacidad de su juego y el vuelo de su talento para remontar una posición bastante incómoda. El score seguía siendo 4-1 a favor de Karpov. Espero que hayan disfrutado de esta hermosa 12ª partida y más adelante continuaremos con este extraordinario match de ajedrez de todos los tiempos. Muy amable y hasta pronto.